Queridos amigos, vengo con un nuevo mensaje del Evangelio de Cristo, el Evangelio que Cristo predicó. Mi nombre es Gustavo, soy evangelista y les bendigo hoy en el poderoso nombre de Cristo Jesús. En medio de tanta confusión que hay en el mundo entero con el pánico de la epidemia del coronavirus. Como hemos visto en otros mensajes, pues hemos podido mostrar a través de la palabra del Señor cómo el Señor condena en diferentes pasajes de la Biblia, porque debemos ser cristocéntricos, creer en Cristo Jesús solamente, y bibliocéntricos creyendo únicamente en la palabra del Señor. La palabra es la que nos guía, nos dirige, nos orienta, y la palabra es poderosa. Así que, amigos, continuaremos viendo las cosas en la palabra y no a través de doctrina de hombres, como sucede con la mayoría de religiones y sectas, que son religiones. Satanás es un experto en desfigurar la palabra y usa y emplea toda esta cantidad de predicadores que él mismo ha levantado para desfigurar y desvirtuar y cambiar las revelaciones que Dios da a través de su palabra. Todos hemos visto y hemos escuchado mucho del mensaje más grande que Jesucristo dio a los hombres, y siempre se le ha llamado el Sermón del Monte. Ese Sermón del Monte lo encontramos en la Biblia, en el libro de San Mateo, en los capítulos 5, comienzan del 5, avanza por el capítulo 6 y termina hasta el capítulo 7 del libro de San Mateo. Ahí encontramos el Sermón del Monte, que es uno de los sermones más amplios que tuvo el Señor Jesucristo y en donde realizó grandes milagros. Así de que aquí esta es la columna vertebral del Evangelio, la columna de todo el Evangelio. Vamos a leer, me tomé únicamente 2 pasajes bíblicos nomás de ese gran sermón, porque el tiempo es muy apremiante. Así que voy a leer acá, vamos a leer aquí en San Mateo 7:4. Y dice la palabra del Señor, entre los pasajes que más me impactan a mí, y son San Mateo capítulo 7, versículos 4 y 5. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto tiene que ver así a grandes rasgos, porque esto es muy profundo, ¿va? Para muchas predicaciones, pero a grandes rasgos en la palabra del Señor, el Señor nos está advirtiendo, nos está llamando la atención de que cómo andan las personas, que eso se usa en todo el mundo. Cómo anda la gente criticando, menospreciando y rajando a los demás. Y que el uno se cree mejor que el otro. Y ante los ojos de Dios todos somos iguales. Así de que todos estamos aquí bajo pecado. Y entonces aquí nos la pasamos es criticando y hablando mal del vecino o de la vecina o del familiar, del hermano, del amigo, y eso es muy grave. La murmuración es muy terrible. Dice el Señor que nos trata el Señor a los hombres hipócritas. No son hipócritas. ¿Cómo se pueden poner a sacarle los pecados a otra persona y primero no mira los tuyos? ¿Cómo se puede poner a criticar los defectos de la otra persona y primero no mira tus defectos? El Señor precisamente dice acá, dice, ¿por qué mira la paja? O sea, el pecado. ¿Y por qué mira los defectos de la otra persona? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y he aquí con la viga que tienes en el ojo tuyo. Fíjate, dice el Señor que cómo se va a poner a sacarle la paja, o sea, los pecados a lo mejor más pequeños que los tuyos,
sacarle los pecados y las críticas y los defectos de la otra persona que quizás tenga menos pecados o menos defectos que los que tienes tú. Y dice el Señor: hipócrita, mira la viga que tienes en tu ojo, la viga, tamaño de viga. O sea, mire primero sus pecados primero, y saque primero entonces esa viga, o sea, corríjase, compórtese mejor, arrepiéntase de sus cosas malas y busque venir al Señor para que le perdone el Señor y para que el Señor le ayude a corregir toda esa cantidad de defectos. Entonces, antes de ir a criticar a los demás, primero critíquese usted. Primero, mírese sus defectos y sus pecados antes de ir a mirar los otros. El otro pasaje que es que impacta muchísimo, me impacta mucho, porque el Señor dice así la palabra del Señor, y está en el capítulo 7, versículo 12 del libro de San Mateo, también del Sermón del Monte. Y dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Fíjese, el Señor dice que ahí se resume la ley y ahí se resumen todo lo de los profetas. Y entonces el Señor dice aquí, esta es la regla de oro del Evangelio: si no quieres ser engañado, pues no engañes. Si no quieres que te mientan, pues no mientas. Porque si no quieres que te roben, no robes. Si no quieres que te estafen, no estafe. Si no quieres que te cometan adulterio, no cometas adulterio. Si quieres que tu esposa te falle, pues entonces no le falles. Si no quieres que violen a tu hija, pues cuídese de ir a violar a los hijos de los demás. Y dice el Señor: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. O sea, si yo no quiero el mal para mí, ¿cómo le voy a ir a hacer el mal al otro? Si yo no lo quiero para mí. Si quiero el bien para mí, debo hacerle el bien a los demás. Y si yo quiero que me amen, debo amar. Si yo quiero que no me ofendan, pues no debo ofender. Y así en la forma, como lo estamos viendo, hay cantidades de cosas. Si quiero que me ayuden, yo debo ayudar. Si quiero que el prójimo me ame, yo debo amar al prójimo. Si quiero que no sean groseros conmigo, pues no debo ser grosero con los demás. Y si quiero que respeten a mi esposa, pues yo respeto a la esposa de los demás. Si quiero que mis hijos me respeten como padre, debo respetar a mis hijos. Y ahí está la ley y los profetas. El Señor dice que por eso se llama la regla de oro, porque esta es una llamada de atención del Señor impresionante. Así que todo lo que yo quiera que hagan conmigo, lo hago con los demás. Quiero que me amen, entonces amo. Quiero que me perdonen, entonces perdono. Yo quiero que no me critiquen, entonces no critico. Quiero que no me juzguen, entonces no juzgo. Quiero que los demás me sirvan cuando necesite, entonces debo servir. Así de que este sermón del monte es impresionante. Y yo he tenido, me he tomado 1000 minutos para resumir muchas de las frases que el Señor Jesucristo predicó, del Evangelio tan hermoso, tan poderoso, tan precioso, tan lleno de poder. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y en estos que he tomado, en estas frases que he tomado de todo el mensaje, tenemos algunos aquí, vamos a verlos. Dice el Señor Jesucristo: arrepiéntete, porque el reino de los cielos ha llegado. El Señor nos está advirtiendo que debemos arrepentirnos. Ya lo vimos en el mensaje anterior. ¿Arrepentirnos de qué? Arrepentirnos de nuestras faltas, arrepentirnos de haber ofendido a un Dios tan bueno, arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, de nuestras maldades. Debemos arrepentirnos, hacer un par en el camino y escuchar los mensajes del Evangelio. Estamos hablando del verdadero Evangelio que predicó Cristo. Y así se llama de aquí en adelante la página donde estaremos predicando los mensajes. Se llama el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, el que predicó realmente Él.
no el evangelio diluido, cambiado y opacado, y que nos lleva no nos lleva al camino de la salvación, porque los pastores mentirosos y profetas falsos desvirtúan y cambian y desfiguran las cosas como Satanás quiere que se haga. Y dice el Señor, perdone 70 veces 7. O sea que toda la vida debemos perdonar. ¿Perdonar a quiénes? Perdonar todas las ofensas que nos hagan. Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros amigos. Debemos perdonar. Dice el Señor, 70 veces 7. Y desde luego que esa es únicamente una cifra dada por el Señor, pero debemos perdonar todo el tiempo, si queremos que nuestro Padre nos perdone. La palabra del Señor dice, si queréis que vuestro Padre que está en los cielos os perdone, debéis perdonar todas las ofensas que nos hagan. Y dice la palabra del Señor, ame a sus enemigos. Aquí sí le cuento que se quedan detenidos muchísimos pensando en esto, y que no puedo perdonar a mis enemigos. Porque claro, el mundo está tan corrompido, tan perverso y tan malo, que las ofensas hoy en día son terribles. Una persona fácilmente le puede preguntar a uno, ¿cómo hago yo para perdonar al que me violó? ¿Cómo hago para perdonar a la persona que mató a mi mamá? ¿Cómo hago para perdonar a la persona que asesinó a mi padre? ¿Cómo hago yo que la persona me quitó todo la herencia que me dejaron o los bienes míos me los quitaron todos? ¿Cómo perdono yo? Pues compañero, venga a Cristo Jesús. Porque Jesucristo, nosotros éramos enemigos de Cristo. Éramos enemigos de Jesucristo. Y todo el tiempo blasfemamos, todo el tiempo injuriamos, todo el mundo calumniamos, todo el mundo siempre culpamos a Dios. Y entonces resulta que ese Dios maravilloso, ese Dios bueno, ese Dios santo, perfecto, puro, limpio y sin mancha, nuestro Padre Santo, que envió a su Hijo también en las mismas cualidades y las mismas virtudes a morir en la cruz para pagar nuestras deudas. Fíjate que a Jesucristo, si lo ve bien en las películas, lo golpean, lo escupen, le ponen la corona, y siendo un hombre justo como fue él, el justo por los injustos. Nosotros somos los injustos, y nosotros enemigos de Cristo Jesús. Sin embargo, Él, muriendo en la cruz, invoca a su Padre y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces el Señor, viendo la ignorancia de su pueblo, viendo el estado tan atroz de ignorancia de su pueblo con relación al Evangelio y con relación al conocimiento de Dios, el mismo Señor Jesucristo pide que el Padre le perdone todas las cosas porque no saben lo que hacen. Y dice el Señor, ame a sus enemigos. Entonces debemos amar al enemigo, debemos amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Otra frase de Cristo Jesús, no pague mal por mal. Generalmente siempre anteriormente en la ley de Dios era ojo por ojo, diente por diente. O sea, si tú me pegaste a mí un puño en la cara, yo te pego dos. Y si tú me golpeaste la cabeza una vez, yo te golpeo dos. Y si me ofendiste, yo también te ofendo a ti. Entonces eso ya no es así. Jesucristo, para poder que nosotros mostremos realmente si creemos en Dios, entonces dice el Señor, no pague mal por mal. Y dice ahí también, pague con un bien un mal. Pague con un bien. Una persona que me hace un mal a mí, yo no debo pagarle con otro mal. Debo hacerle un bien a esa persona. Y dice también otra frase del Señor, ame al prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú te amas y no quieres para ti daños y males, pues entonces hay que amar al prójimo y hay que servirle en todo lo que podamos. Servirle a los amigos, a la familia, a los vecinos, en todo lo que podamos. Ame al prójimo como a ti mismo. No juzgue para que no sea juzgado. Generalmente en eso fallamos todo el tiempo, fallamos todos. En eso fallamos demasiado. Juzgamos demasiadamente las cosas y sobre todo a primera vista. La esposa de uno le comete un error y lo primero que se nos ocurre en la cabeza a nosotros es inmediatamente señalarle su
su falla, su error, y la juzgamos a simple vista, sin mirar realmente qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, por qué ella lo hizo, o por qué lo hizo el familiar mío en contra de mí, sin poder analizarlo. Entonces primero analicemos los errores, qué fue lo que pasó, para después entonces sí emitir un juicio, si es que la persona quiere emitir algún concepto que tenga que ver con juicio. Y dice el Señor, si van a emitir un juicio que sea justo. Dice el Señor, vendrán falsos profetas y falsos cristos. Bueno, eso sí, ya ustedes lo ven por toda parte. En cada país hay sus propios profetas, sus propios anticristos y sus falsos profetas y sus falsos cristos. Eso está por toda parte ya, eso está por toda parte, está inundado. Los países se inundaron de mega iglesias, de iglesias que no predican el verdadero evangelio. Aquí estamos haciendo un resumen aquí de lo que Jesucristo dijo con relación al verdadero evangelio, lo que es el verdadero evangelio. No es un montón de dogmas y cuestiones inventadas por los hombres, porque no tenemos que darle cuentas, a fin de cuentas, a los hombres, sino a Dios. Si te pegan en la mejilla derecha, vuelve también la otra, dice el Señor. Si no perdonas las ofensas de los demás, tampoco tu Padre te perdonará. Otra, dice el Señor, vende todo lo que tienes y déselo a los pobres. Esto es para los ricos que no ayudan, que no colaboran, que son tacaños, que son míseros y que no ayudan a nadie. Y están viendo el mundo como está y guarden y amasen riquezas. El Señor Jesucristo dijo que ganas con que gane todo el mundo y pierdes tu alma. Aquí hay otra frase del Señor, donde está su tesoro está su corazón. Si su tesoro está en una casa y adoras a esa casa, pues eso es todo lo que tienes en la vida, una casa. Y si su tesoro está en un carro, eso es todo lo que tienes, un carro. Entonces, si mi tesoro está en Cristo Jesús, si Cristo Jesús es mi Salvador, mi Señor, mi Rey, mi amo, mi Redentor, mi Señor, mi Sanador, si Él es todo para mí, ese es mi tesoro. En el caso mío, ¿cuál es mi tesoro? Mi tesoro es Cristo Jesús. La meta mía es Cristo Jesús. Mi meta no es conseguir montones de dinero. Y dice el Señor, de lo que tenga su corazón, de eso habla su boca. Si su boca no es sin su corazón no es sino porquería, si su mente no es sino perversidades y maldades, homicidios, adulterios, fornicaciones, porque dice el Señor, de lo que hay, de lo que tenga, de lo que esté en su cabeza, de eso habla su corazón. Si tienes a Cristo en tu corazón, si has nacido de nuevo, si te has arrepentido y si has nacido de nuevo, si eres un hombre nuevo, si eres un cristiano, si eres un evangélico cristiano de sana doctrina, limpio, de eso habla su boca. Y dice miren esta que está aquí, por sus frutos los conoceréis. Y dice el Señor, usted mire una persona, si es una persona que toma, que fuga, que roba, que mienta, que engaña, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Pues no ama a Dios, es un mentiroso. No tiene ni idea quién es Dios. Pero si es una persona sana, limpia, que predica el Evangelio, que ama a Dios, que no toma, que no fuma, que no roba, que no miente, que no engaña, ese hombre es un hombre que tiene a Dios en su corazón. Y dice el Señor en otra frase hermosa, dice, el árbol bueno no puede producir un mal fruto. Un árbol bueno, o sea, una persona buena, no puede, es imposible, no puede producir malos frutos. Y dice el Señor, ni tampoco un árbol malo, o sea, una persona mala, no puede producir buenos frutos. Porque si la persona es mala, si esa cabeza está pervertida, llena de corrupción y maldad, esa persona lo único que va a producir son frutos malos. Dice el Señor, dad de comer al hambriento. Bueno, aquí sobra, eso ya lo entiende usted muy bien. Dad de beber al sediento, también lo debe entender muy bien. Vestir al desnudo. Vestir al desnudo, si hay una persona que tiene mucha ropa, pues mire que los niños de la calle están necesitando de su ayuda. Dice el Señor, estuve preso y me viniste a visitar. Hay que ir a visitar a los presos, amigo. Ellos están allí y necesitan de una amistad que vaya a verlos. Estuve enfermo y me visitaste. ¿Cuántos enfermos visitamos nosotros en el año? ¿A cuántos presos visitamos en el año? ¿A cuántos niños o a cuántas personas se les dio de comer durante el año? ¿A cuántas personas le calmamos la sed? Pero no la sed de la cerveza. Venga, tómese una cerveza. No, amigo, es
si tiene sed esa persona puede tener sed de amor, necesita que le amen, necesita que le perdonen, necesita esa persona de su ayuda económica. Y dice el Señor, tome su cruz y sígueme. Si quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. Tome la cruz, amigo, de sus problemas. Tome la cruz de sus sufrimientos. Tome la cruz de su lucha diaria. Y sigue al Señor Jesucristo. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás sano y serás salvo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por haberme permitido este mensaje, Señor. Y te oro a ti, Padre Santísimo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que este mensaje sea entendido por las personas que lo vean. Te doy gracias, Padre, por mi vida, te doy gracias por la vida de todas las personas que escuchan estos mensajes y te doy gracias por la vida de todos mis familiares. Gracias por la vida del presidente, de todos sus ministros y de todos los funcionarios del Estado. Amén y amén.